Dios no deja a su pueblo sin salida. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 11 ha sido la base del tema de la fe. Y hoy vamos a tocar un tema bien lindo, un solo versículo. Lo he titulado Los muros caen. Hebreos capítulo 11 y el verso 30 y 31. Los muros caen. Vamos a leer esa porción. Sé que estuvieron leyendo un pasaje largo de Josué, porque es referente al tema que vamos a predicar. Así que en Hebreos capítulo 11, verso 30 a 31, de nuevo, como en la mayoría de las ocasiones en este pasaje, el autor de Hebreos, que en mi opinión es Pablo, enfatiza por la fe, una y otra vez, por la fe, repite una y otra vez. Es un capítulo en donde el apóstol tiene el propósito de mostrarnos la diferencia entre los que poseemos la fe verdadera y los que tienen una fe fingida, porque la fe se puede fingir. La Biblia nos enseña, y las experiencias de los hombres santos a lo largo no solamente de la historia sagrada contenida en la Biblia, sino de la historia de toda la iglesia, nos enseña que los verdaderos hombres de fe supieron que tenían la fe genuina cuando no les quedaba nada más que la fe. Y quizás esta noche usted diga: no tengo de dónde más cogerme. Y yo le digo: si usted es creyente, usted tiene lo más importante para salir adelante, la fe que es en Cristo Jesús. Dice la Escritura: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Primer punto, como suelo hacerlo en cada enseñanza de los jueves, me gusta profundizar un poco más sobre el tema de la fe. Hemos visto diferentes perspectivas. Incluso la semana anterior vimos una definición general que le hacía Lois Berkhoff, uno de los grandes teólogos sistemáticos sobre el tema de la fe. Quizás recordaremos que nos enfatizaba que la fe no afecta una parte del hombre al que ha venido la fe, sino que afecta todo el hombre integral, y que la fe es una actividad en donde está involucrado el intelecto, ¿qué más? Los afectos, ¿y qué más? Y la voluntad. Pero hoy quiero enfatizar, al tocar el tema de la fe, cuando dice por la fe, porque aquí lo repite, se me ha preguntado si hay alguna diferencia entre la fe que salva de la fe que habla Hebreos capítulo 11. Y es una magnífica pregunta, y quisiera responderla recurriendo a las dos definiciones clásicas de fe que hay en la Biblia. La palabra usada para fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es pistis. Ahora bien, ¿por qué en el Antiguo Testamento es pistis y el Antiguo Testamento está en hebreo? Pero recordarán que cuando viene Jesús a predicar, cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, Él abrió una Biblia, un Antiguo Testamento que estaba en griego. ¿Recuerdan el nombre de ese Antiguo Testamento en griego? Septuaginta. Así que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, al traducir al español, al traer al griego y del griego al español, utiliza la misma palabra al referirse a la fe. Ahora, ¿por qué es tan importante en estas noches de fe aprender lo que es la fe? Porque solemos confundir la fe con emociones meramente, o con una declaración positiva. Siempre he rechazado este tipo de mentiras que enseñan muchas comunidades, donde le dicen repita, repita y así será. Porque si eso fuera cierto, sería un principio en todas las circunstancias, porque las normas y las leyes divinas son únicas e infalibles. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa no es una verdad. No todo lo que yo declare con mis labios así sucederá. Siempre he puesto dos ejemplos clásicos. El primero de ellos es: imaginen ustedes dos chicas enamoradas del director de alabanza, y juntas dicen: en el nombre de Cristo, es mío, es mío, es mío. El Dios de estas chicas tiene un gran problema.
¿A cuál se la otorga? Si es por lo que declaren con los labios. Así que eso no es una doctrina verdadera. Y en segundo lugar, el otro ejemplo que es bastante hilarante o divertido es que en muchas ocasiones me he parado frente al espejo y he dicho: soy Crespo, soy Crespo, soy Crespo, y yo declaro que soy Crespo, pero no acontece. Así que cuando vemos en la práctica que las cosas no se dan, es porque sencillamente no obedece a principios bíblicos. Pero vamos a mirar dos aspectos de la fe. El primero de ellos lo voy a tratar de enunciar. Es una convicción fundada sobre la confianza en una persona y en su testimonio. Voy a repetirlo. Es una convicción fundada sobre la confianza en una persona y en su testimonio, el cual se distingue del conocimiento que descansa sobre la investigación personal. Voy a repetirlo de nuevo. La fe es una convicción fundada sobre la confianza ¿en quién? En una persona, en su testimonio, el cual se distingue del conocimiento que descansa sobre la investigación personal. Noten ustedes que aquí el sentido de fe es dirigido hacia una persona y al testimonio de esa persona. Y la Biblia toda ella, porque muchos enseñan tenga fe en la fe, muchos enseñan tenga fe en los dones, o tenga fe en la iglesia, o tenga fe en el pastor. Pero la Biblia, por ser cristocéntrica, de pasta a pasta, desde Génesis a Apocalipsis, siempre la persona central de el evangelio, ¿quién es? Cristo Jesús. Siempre nos empuja a mirar a Cristo. Y lo que nos está diciendo esta definición es que la fe genuina es mi confianza en una persona. ¿Cuál? Cristo Jesús, y en su testimonio, y por tanto en sus promesas y en su palabra. Pero además también la fe es la confianza misma sobre la que descansa una convicción. Habiendo definido un poco la fe, tengo que decir que esto es más que una mera convicción intelectual, que una persona es digna de confianza, propia de los bancos a los solicitantes de crédito. Permítame explicarlo. Hay gente que piensa que la fe es una acción intelectual. Entonces, al recibir cierta información, la persona cree, y a eso lo llaman fe. Pero esto no es verdad, porque esto que están diciendo es algo así como lo que hacen los bancos. Los bancos, cuando quieren dar un crédito, ¿qué hacen con una persona? La investigan, tratan de saber qué capacidad tiene, qué tipo de persona es, y luego le otorgan el crédito. Es una confianza meramente ¿qué? Intelectual. Pero cuando hablamos de la fe bíblica, va mucho más allá que de una comprensión intelectual. Presupone una relación personal con el objeto de confianza, una relación, un salir y darse el uno al otro. Así que no puede haber fe en un hombre, una mujer, si no ha tenido comunión personal íntima con Cristo. De ahí que Jesús nos dice por medio de la escritura, el apóstol Pablo lo reitera: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero no como un acto intelectual, sino porque creemos que cuando abrimos la Biblia y exponemos la Biblia, Dios personalmente nos está hablando. Esa es la convicción del cristiano. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones la fe se define como confianza. Confianza. Tengo preguntas. ¿Usted confía en Dios? Confía de todo corazón, porque ¿qué dice la Escritura? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. En cierta ocasión, en un curso sobre este tema, tenía un anillo, me lo quité y le puse como ejemplo: yo le puedo dar un anillo a una persona y guárdemelo, pero cada minutito le estoy preguntando: ¿cómo está mi anillo? ¿Lo tiene ahí? Y lo que está diciendo Dios es, cuando hablamos de confianza, es una confianza absoluta. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. La psicología moderna me dice que yo no debo maltratar físicamente a un niño. Y la palabra maltrato está bien utilizada, pero en las últimas publicidades que sacan en televisión del bienestar familiar, dice: el castigo físico no es apropiado para
corregir un niño. Lo han visto en televisión. ¿Y qué dice la Escritura? En Proverbio dice: no niegues la vara a tu hijo, porque en el corazón del muchacho hay espíritu de necedad, mas la vara lo apartará de él. Así que tenemos una lucha entre lo que yo tengo en mi intelecto, entre la psicología moderna y lo que Dios me dice que yo debo hacer en la corrección de mis hijos. Y la fe me indica que, aunque me parece por momentos que esa psicología moderna tiene algo de razonable, porque cuando lo presentan de ciertas formas uno puede llegar a la idea: oiga, es verdad. ¿Cuántas veces usted tiene su chico, su hijo, su hija en desobediencia y lo piensa 100 veces para corregirle y le cuesta? Yo creo que no ningún padre que estemos acá que no sintamos dolor cuando castigamos físicamente a nuestros hijos, pero la Escritura nos dice: corrige al muchacho y no morirá. Así que noten que la fe es diferente a un razonamiento intelectual, y eso es lo que quiero probar esta noche. La teología moderna empezó a enseñar lo siguiente: si no es razonable, no es verdad. Si no es razonable, no es ¿qué? Verdad. Pero la fe, y quiero probar esta noche esto, muchas veces nos lleva a cosas que se escapan a lo razonable. Lo voy a probar esta noche con este pasaje. Se escapa de lo razonable y sin embargo Dios dice: hazlo y vivirás. Y eso es lo que está esperando Dios. Yo siempre he insistido, especialmente en los jueves, aunque lo he enseñado también los domingos, que Dios no espera que lo entendamos todo. ¿Qué dije? Pero Dios sí espera que lo creamos todo. ¿Recuerdan lo que dijo la mujer, la Virgen María, cuando le dijo el Señor que concebiría por estos días un hombre al que tendría que ponerle por nombre Jesús, que significa Salvador de su pueblo, el que perdona pecados? ¿Y qué contestó ella? ¿Cómo será esto? Y luego, habilitada por la fe, dejó de discutir con el ángel y dice, paráfrasis mío: no importa, olvídese de mi comentario, hágase conmigo conforme a tu bendita y gloriosa voluntad. No entiendo cómo, no teniendo sexo con un hombre, yo pueda quedar embarazada, pero si tu palabra lo ha dicho, si tu bendita palabra se ha dado para mi vida, sea hecha en tu sierva. Eso es lo que está diciendo Dios esta noche. Hay una diferencia entre aquella fe razonada, entre comillas, y aquella fe que proviene de Dios y que es puesta en el corazón de su pueblo. Por eso en Hebreos capítulo 11 repiten: por la fe, y por la fe Moisés hizo aquello, y por la fe Sansón, y por la fe Gedeón, y por la fe Abel, y por la fe, porque no siempre entendemos lo que Dios nos demanda, pero si está en la Escritura lo hacemos, y Dios se complace no en los que entienden, porque no todo lo podemos entender, se complace en un pueblo que cree. Jesús le dijo a los discípulos: esta es la obra que Dios quiere, que crean en Dios y en el que Él ha enviado. Fe. Así que en el Antiguo Testamento se enfatiza la fe como confianza, y en el Nuevo constantemente, si bien también enfatiza confianza, enfatiza fidelidad y fidedigno. ¿Qué está diciendo? Que la fe es la confianza puesta en una persona, en su testimonio, en lo que esa persona dice, y que esa persona es digna de mi confianza, porque esa persona es fiel, fidedigna. Habiendo tocado este punto, metámonos en el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cómo se titula? Los muros caen. Segundo punto: cayeron los muros de Jericó. Leamos Hebreos 11:30 otra vez. Dice: por la fe. ¿Por la qué? Por la fe. ¿Notan ustedes? Por la fe. Por la fe. Para mí es muy importante que usted lo entienda, porque como dice Pablo, hay algunos que no son de la fe, y hay otros dicen que son de la fe fingida. Uno puede autosugestionarse, decir yo tengo fe, yo tengo fe. En esos casos es mejor correr a Cristo y decir: Señor, si yo no he nacido de nuevo, si no estoy equipado con la fe, perdona mis pecados, dame un nuevo corazón y dame la fe que me sostendrá hasta que tú regreses.
Y en casos en los cuales sabemos que hemos nacido de nuevo, es mejor hacer la oración de aquellos discípulos humildes que dijeron: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Cayeron los muros de Jericó. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos, ¿cuántos días? Ahora, acabamos de leer al comienzo la historia de la caída de la muralla de Jericó. Yo no quisiera redundar en todo el aspecto histórico. Somos de saber que era una de los fortines de la tierra prometida. Dios le había prometido a Israel esa tierra, y una de las fortalezas a vencer era Jericó. Estaba rodeado por una muralla gigantesca, una muralla inexpugnable para las armas de aquella época. Por supuesto que esa muralla, con los rayos láser de hoy en día, era como pan comido, pero estamos hablando en su época, en su momento. Eso era como en los años 60, 70. Soñábamos con tener un aparatito con el cual poder estar hablando todos los días y a cada momento con la esposa y con los hijos. Hoy eso es una realidad, es pan comido. Pero para ellos era una muralla gigantesca, imposible de sortear, difícil, prácticamente imposible de escalar. Ahora, si usted, Dios le dice: le voy a entregar esa ciudad llamada Jericó, inmediatamente usted piensa, si usted es una estratega de guerra, dice: ¿cómo pelearemos esta batalla? ¿Cuál será nuestra estrategia? Y entonces recordamos la historia del famoso Napoleón. Napoleón conquistó lo que conquistó porque se caracterizó por ser un hombre de una alta estrategia en la batalla. Primero mandemos a los con las espadas, después mandamos la caballería. Pero aquí vamos a notar que ellos, como suele ocurrir con las personas de fe, no dan una batalla sin consultar a Dios. Pastor, me quiero divorciar. Siéntate, abrimos la escritura. ¿Cuál es la razón? Es que él ronca. Él es roncador y quita sueño. Y entonces yo le digo: muéstrame la escritura donde Cristo dice que por una persona roncar tú tienes que divorciarte. Aquí tienes que morir a ti mismo, negarte a ti mismo. Pastor, yo quiero tener mucho dinero y me han ofrecido un negocio de guante tan limpio que es de guante blanco. El polvo es blanco y los maletines son blancos. ¿Usted qué opina? Y entonces tenemos que ir a dónde, la escritura, porque la fe se asienta, se sostiene solo en una cosa: la bendita palabra de Dios. Principio, entiéndame bien esto, la Biblia no enseña hechos particulares, sino enseña principios. Y eso es lo que queremos aprender esta noche: principios. Porque hay gente que dice: voy a parar delante de esta pared. Yo hace más de 20 años me moví en un movimiento tan equivocado en la doctrina, que veía personas que se paraban frente a una casa y decían: esta pared se va a caer. Y empezaban: reprendo, tumbo, deshago, pulverizo. Y todavía creo que están orando después de 20 años y ni siquiera le han hecho una muesca a esa pared. Porque este pasaje, si bien es real, es histórico, y lo que allí narra aconteció, no nos quiere enseñar que tumbemos la Torre Colpatria solo porque nos interrumpe nuestro paso hacia la Plaza Simón Bolívar, sino lo que nos está enseñando el Señor son principios de cómo debe actuar nuestra fe. Leamos por favor un momentito Josué capítulo 6, verso 1 al 5, para recordar qué fue lo que pasó. Dice: ahora Jericó, ¿cómo estaba? ¿Y cómo estaba cerrada? ¿Por qué insiste la escritura? Era un problema no difícil, sino bien difícil. Lo que nos va adentrando en que la fe suele actuar con mayor gloria para Dios y mayor beneficio para el pueblo de Dios cuando las cosas son profundamente difíciles. La fe nos fue dada para sortear en un mundo de dificultades. Si usted esta noche viene con dificultades y usted es una persona de fe, hoy va a aprender que Dios le dio la fe precisamente para que atraviese por donde nadie sin esa fe podría atravesar. Así que la ciudad, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba la ciudad?
Diga las dos cosas, porque la Biblia, acuérdese que la inspiración no solamente es plenaria, total, sino que la inspiración de la Escritura también es verbal. Quiere decir que cada palabra, cada punto, cada coma, cada acento también está inspirado. Y Dios inspiró al autor de Josué y escribió y fue claro y dijo, ¿qué dijo? Que la ciudad estaba cerrada e insiste, bien cerrada. Como para que digan, no fue el hombre. Y luego que dice, a causa de los hijos de Israel. Los hijos de Israel estaban por tomarla, habían encerrado, habían rodeado la ciudad estaba bien cerrada para no dejar entrar al pueblo de Israel. Eso nos indica que los problemas que enfrentamos diariamente se cierran mucho más cuando saben que somos hijos del Altísimo. Dice, si usted no fuera cristiano, yo le hubiera colaborado un poco, pero como es cristiano, ahora sí, ni vuelva a pedirlo. Como el juez injusto. ¿Recuerdan al juez injusto? Que no tenía temor de Dios ni temor de los hombres. Así que está cerrada por causa del pueblo de Israel. Nadie entraba y nadie ¿qué? Mas Jehová dijo a Josué. Y aquí comienza el proceso de la fe. ¿Por qué viene la fe? ¿Cuál es el medio por el cual Dios nos da la fe? Por el oír ¿qué? Oír mequetrefes en la televisión que dicen ponga la mano en el televisor y reciba de la unción que yo recibí anoche en un sueño. Absolutamente no. La Escritura nos dice que la fe proviene directamente de la exposición a la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla por su Escritura, porque ya no habla de otra manera hoy. Dice en Hebreos 1:1 que antes nos habló de muchas maneras, pero ahora nos habla por el Logos, Teologos, por Cristo, por su palabra, el verbo hecho carne. Así que lo primero que ocurre para que esta gente actúe en fe es que tienen que recibir ¿qué? ¿Qué tienen que recibir? Exponerse a ¿qué? A oír la palabra de Dios. Esta noche está venido y Dios, que si no conoce a Cristo, confiamos en que hoy pueda darle una fe que unida al arrepentimiento le traiga a ser un hijo de Dios. Pero si usted no es escogido y su fe se ha menguado, Dios dice que Él no apaga el pábilo que humea. No importa cuán poco fe le quede, mientras tenga un poquito de calor, Dios por su palabra aviva su fe. Y dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, Dios hablando, dice, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Josué está al frente de la ciudad, ve una muralla gigantesca y el Señor le dice, yo ya te entregué, ya tengo tu respuesta para ese problema tuyo. La pregunta es, ¿qué pensó Josué? Yo creo sinceramente que a veces confundimos cierta racionalidad o raciocinio con falta de fe. No, yo creo que Dios nos hizo inteligentes porque Él quiere revelarse de una manera inteligente, pero aún nuestra inteligencia es apenas un vasito, una copita, ¿cierto? De agua en relación al mar de la inteligencia de Dios, y no alcanzamos a entender lo que nos está diciendo. Así que Josué se queda mirando la muralla y el Señor le dice, hoy yo te he entregado a Jericó. Algo así como si nos dijera, yo ya he dado un nuevo corazón a ese marido que usted tiene, que de corazón endurecido. Yo ya he hecho esa obra que usted esperaba que hiciera, pero usted no la ve. Definamos la fe otra vez. Hebreos 11:1. Es pues fe, la certeza de lo que se espera. Eso no se puede improvisar. Eso no es el acto de caramba, voy a concentrarme. Sí, yo creo. Porque eso es mucho lo que enseñan. Cuando se tiene la fe es innata. Una vez oye la palabra de Dios, ella se dispara sola y se aviva sola, porque depende de la palabra de Dios. Fue hecha y dada para vivificarse por el poder de la palabra de Dios, no de otra manera. Así que le dice Josué, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Le está hablando a un hombre que fue probado
anteriormente, ¿cuántos recuerdan cuando Moisés mandó a los espías? ¿Cuántos lo recuerdan? Fueron 12 espías, 10 se devolvieron y dijeron: no, eso es imposible, eso no va a pasar, esa gente es demasiado grande, somos como las langostas en sus manos. Pero ¿qué dijeron Josué, el que está aquí ahora, y Caleb? Jehová ha dicho que esa tierra es nuestra y en el nombre de Jehová no la tomaremos. Era un hombre de fe. Así que el Señor le dice: mira, yo ya te entregué esa ciudad. Yo no soy capaz de llevar adelante este matrimonio. Hace 3 años pensé que era mi esposa, pero ya ahora creo que no. Y la respuesta es verdad, no era, pero ahora es, porque ya te casaste. Solemos enfrentar los problemas equivocadamente. Dice: mas mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad. Porque aquí la pregunta es: ok, Señor, ya me la entregaste, pero ¿yo ahora qué hago? ¿Qué sigue? Y miren lo que dice el Señor: rodearéis pues la ciudad con todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante ¿cuántos días? Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y a los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo que hará gritará a gran voz, y el muro de la ciudad que le ocurrirá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Noten que Dios da de pormenores. Cuando le dijo a Moisés cómo hacer el arca, le dio pormenores. Dios suele dar detalles de lo que quiere. La Biblia, el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento es luz para el Antiguo. Y por eso la importancia de que leamos toda la Biblia, pero que sepamos que la entenderemos mejor si comprendemos, si leemos el Nuevo Testamento, porque es luz para el Antiguo. Y nos permite ver todos los deseos de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, el apóstol dice: hijo mío, yo espero que prosperes conforme prospera tu alma. Nos está diciendo que la prosperidad de un cristiano es integral. No es meramente económica, no es moneda, traiga su diezmo, traiga su ofrenda, que así se le convierte en 500 veces más. Sino que el apóstol, revelando el principio divino, dice: yo quiero que prosperes integralmente. Y nos dice los enemigos de la fe y de la confianza en la palabra. Algunos dice, la palabra viene, pero la palabra cae en el camino, ¿cierto? Entre pedregales, dice otra, y no da fruto. ¿Y qué son esos terrenos? El corazón humano. ¿Qué son los pedregales? ¿Qué son los pedregales? Personas acobardadas. Dice que cuando reciban la palabra la reciben ¿cómo? Con alegría. Pero cuando vienen las pruebas, ¿qué hacen? Se echan para atrás. Y luego dice: y otros cae la palabra en medio de espinas y ¿qué? Y abrojos. ¿Qué son esos? Personas preocupadas por los trabajos, por la riqueza, por el placer, por deleite del mundo. Y la palabra echa un poquito de raíz, pero al poco se seca. Pero dice que hay un terreno, y espero que esa noche ese sea su corazón. La palabra cae y da fruto al 30, al 60 y al 100. Nos indica que no todos fructificamos en la misma proporción, pero que si tenemos el terreno apropiado, creceremos en una buena medida, porque el 30 es hartísimo. A veces todo lo que necesitamos es crecer, aunque sea, o recibir una respuesta del 1%. A veces tenemos que decirle, como la mujer sirofenicia: Señor, una sola borona que cae de la mesa de los hijos será suficiente para ver tu gloria en mi vida. Y contestó Jesús: nunca he visto una mujer con tanta fe en todo Israel. Porque la fe por naturaleza es humilde. La fe puesta en un ser humano le hace saber al ser humano que es pobre, paupérrimo, necesitado. Y como se sabe paupérrimo, no es soberbio, sino que corre a Cristo y le dice: Señor, solo en tu palabra, di la palabra y hecho está, como le dijo el centurión.
no pretendiendo adentrarlos en un misticismo falso, quisiera mostrar que el autor de Hebreos, al referenciar este evento gloriosamente sobrenatural, nos quiere revelar ciertos principios para que caminemos en la fe verdadera. En primer lugar, creer lo increíble. Era una muralla tremenda. Y el Señor dice: hoy te entrego tus enemigos. En estos días he tenido algunos conflictos, luchas. Todos tenemos enemigos. Dios nos dice que nuestros enemigos no son personas en el sentido más estricto de la palabra. Es mejor, corrijo. No son carnales, sino espirituales. Esos son nuestros enemigos. Potestades, principados, ¿correcto? Pero no podemos negar que se posesionan o manipulan o influyen, elija usted el término, a personas normales para que nos hagan daño. Y en estos días estaba leyendo a mi esposa un salmo y dice: y el deseo hacia tus enemigos, que no descansaré hasta que se cumpla tu deseo sobre tus enemigos. Tenemos enemigos naturales porque somos cristianos: Satanás, el mundo y el pecado. Y esos enemigos influyen, poseen, empujan personas para que no sean trampa. Jesús se encontró en una ocasión con Pedro, que le estaba diciendo: Señor, no vayas a la cruz. Y le dijo: apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo, porque solo pones tu mirada en las cosas terrenales. Satanás estaba usando la mente de Pedro, y era Pedro, era el apóstol. Satanás puede usar al pastor cuando está en la carne, si es el término apropiado, cuando está alejado de la convicción bíblica, si es otro término que usted quiere usar. Pero cuando no está en las buenas, el pastor, el papá, la esposa o el esposo más crédulo puede ser usado por el enemigo. El pecado. Se va tonconeando la esposa de Potifar y se le presenta a José. José tan solito, no hay quien te consienta. ¿Eso era verdad? ¿Habría una persona más necesitada de afecto que José? Yo creo que muy pocas en ese momento, porque lo habían vendido. El papá lo había regañado. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cómo así? ¿Que es que usted se va a creer más grande que yo, que soy el príncipe de este pueblo? Porque él se había soñado que iba a estar por encima del papá y de los hermanos. ¿Cuántos recuerdan eso? Le dijo a los hermanos los sueños, y los hermanos inmediatamente quisieron, lo menospreciaron y lo vendieron. Quisieron matarlo y luego lo vendieron. Durante un largo periodo es llevado a Egipto como esclavo, luego como empleado. Lo mete en un problema una señora que dice que la trató de violar cuando él no hizo nada. Termina muchos años en la cárcel. En la cárcel le hace favores a la gente, pero la gente sale y ni se acuerda de él. Era un hombre solito. Así que cuando la esposa de Potifar lo ve, Satanás sabe el pecado, para personificarlo, sabe cuando estamos débiles. Pero solita, el esposo tuvo una discusión con el esposo y le dice: ay, tú eres tan tierna, tan amable, y le va robando el corazón. Y claro, el esposito no sabe, y usted dice: yo creo eso. Es que mi esposo le dice: es que ese hombre no te entiende. Y usted dice: ay, sí, usted sí me comprende, y termina en un adulterio. Así que Dios nos está diciendo que en primer lugar hay que creer lo increíble, y que Dios quiere entregar a nuestros enemigos en nuestras manos. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre quiere entregar, porque Él ya los venció. Él venció en la cruz al pecado. Él venció en la cruz al mundo. Él venció en la cruz a Satanás. Y Él crucificó nuestro ego en la cruz, nuestro peor enemigo, que soy yo mismo. Él quiere que los venzamos. Dice: yo los entrego en tu mano. ¿A quién? A Jericó, la ciudad, qué difícil, la muralla, al rey que está adentro, peor, está allá adentro, y a todo su ejército. Pero había que creerle al Señor, porque la clave del verdadero cristianismo es una fe que escucha y actúa, una fe que nos lleva a la acción. Dios ama no solamente los oidores, sino los ¿qué? Hacedores. Pero ¿cómo será esto? Se tuvo que haber preguntado en algún momento Josué. Y entonces dice: rodear la ciudad 6 días. ¿Usted se imagina esta batalla? Yo hubiera creído más que iba a ganar esa batalla si el Señor dice:
Prepárense porque los van a matar a cachetadas. Eso es gracioso. Esto es hilarante. Cuando uno ve este pasaje, uno dice, yo hubiera hecho lo que hizo Josué. Y yo voy a decirle algo, mi fe no llega tan largo. Yo creo que me sentiría ridículo haciendo eso. Pero es que la fe, les repito, no siempre entendemos lo que Dios nos expresa. Quisiéramos entenderlo todo, la bendita Trinidad, cómo es eso claramente de la justificación, cómo es eso que el Espíritu Santo está dentro de mí siendo yo un pecador. Esto es difícil de entender, ¿o no? ¿Cómo puede morar el Dios 3 veces santo dentro de mí y llamarme justo? Yo no lo entiendo, pero la Biblia me dice que así es, y mi deber no es entenderlo plenamente, sino creerlo. Y dice entonces la Escritura que el Señor le dijo, rodear la ciudad y vas a tocar 7 bocinas. 7 bocinas. Si a mí me dice trae 3 ametralladoras, 3 cuchillos, 3 candados, 3 navajas, trae un poco de granadas, yo digo, esta ciudad va a caer rapidito. Pero el Señor a veces nos pide cosas ridículas a nuestra manera de ver las cosas. Incluso a veces nos pide cosas que nos parecen inmorales. A mí me impresiona cuando le dice al profeta Amós, Oseas, cásate con esa ramera. Y lo dice, y luego déjala que vuelva a fornicar. Y después dice, y vuelve y recógela y ámala. Esto es increíble. Algunos predicadores dicen que esto fue en la inspiración o en la éxtasis del profeta, que esto en la realidad no ocurrió porque Dios no puede ordenar cosas de esa calidad. Pero una cosa es cierta, Dios suele pedirnos cosas totalmente extrañas. Luego dice, y al 7º día, ya le ha dado 6 días la vuelta, y al 7º día ya no dará 6 sino 7. Yo me imagino al mejor guerrero de Josué. Venga, Josué, hágame un favor. Usted sabe que yo confío en Dios y confío en usted porque usted es un varón valiente, un varón esforzado, un siervo de... Pero hermano, llevamos 6 vueltas. ¿Qué estamos haciendo alrededor? Allá arriba lo único que hacen es reírse de nosotros. ¿Cómo es que orando? Porque nuestras armas no son carnales sino espirituales. ¿Cómo es que orando Dios va a hacer eso? Eso es increíble. ¿Cómo es que usted se va a poner a orar? Eso es increíble. Eso es para reírse. Pero Dios suele mandarnos a hacer, y a veces nos manda a no hacer nada. ¿Recuerdan cuando le dijo? ¿A quién fue que le dijo? Al rey David. Fue al rey David que le dijo, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Ahora se me escapa, fue Israel, pero no recuerdo en calidad de qué reinado fue. Pero le digo, estad quietos. A veces Dios le dice, no haga nada, no se mueva. Si mal no recuerdo, en otra ocasión o en la misma, se levantó el pueblo de Israel al otro día para mirar a los enemigos y se habían matado entre ellos mismos. El punto aquí es que por la fe cayeron los muros, porque la fe llevó a Josué y al pueblo de Dios y a su ejército a creer pie juntillos lo que la palabra de Dios le mandaba hacer. No lo que le mandó a hacer un hombre. Que el Espíritu me dice, hermanos, que hoy todo lo que tengan en sus alforjas, en sus bolsillos, en su chequera, lo pongan aquí en el alfolí. ¿Han oído esto? ¿Es en serio? Estoy esperando que corran. Y luego dice, cuando den la 7ª vuelta, hagan un toque prolongado. Algo así. Y cuando llegue a su punto, ¿me acompañan ahora y pegan un grito? A la 1, a las 2 y a las 3 pegan un grito. Ustedes mismos lo ven como ridículo. Imagínense cómo lo verían algunos soldados de Josué. Solo porque Josué lo manda, lo voy a hacer. Y porque yo sé que Josué es un hombre de Dios, por nada más. Pero yo no lo haría, diría alguno. Esto es una tontería.
Y luego dice la escritura, peguen un grito y el muro caerá y ustedes entrarán, se tomarán la ciudad, matarán a todos los que están adentro, adultos, jóvenes, damas y niños, menos a la ramera Rahab, que les ayudó cuando vinieron los espías y los protegió. ¿Qué dijimos que es la segunda clásica acepción de pistis o de fe en griego? Una convicción fundada sobre la confianza en una persona y en su palabra. ¿Quién habló? ¿Quién le habló a Josué? No escucho, hermanos. ¿Quién le habló a Josué? Dios. Esa es la fe del pueblo cristiano, su palabra. Viene a mi memoria, constantemente viene a mi memoria cuando estoy en momentos críticos. Ustedes no han pasado momentos críticos. En esta iglesia nadie pasa momentos críticos, son las otras. Pero yo he pasado momentos críticos. Y viene a mi memoria una frase de Pedro que marca mi corazón. No había pescado nada durante toda una larga noche. Y regresa en la madrugada, vuelve a la orilla del mar. Y Jesús se acerca y le dice, devuélvete e inténtalo de nuevo. Y ella dice, lo intenté, yo mucho tiempo intentándolo. Y él le dice, ve y hazlo. ¿Y qué contesta Pedro? Señor, yo lo intenté toda la noche, soy pescador de muchos años, pero en tu palabra echaré la red. ¿En qué? ¿Sí ve dónde se afirma la fe? En la palabra, en el testimonio de esa persona. ¿Quién es esa persona? Dios, Cristo Jesús. Así que la escritura nos dice en Josué 6:20, entonces el séptimo día, ¿qué hizo el pueblo? Háganlo ahora. ¿Qué hizo el pueblo? Es ridículo. Por eso yo creo que de alguna manera Dios nos está dando un principio. Suele Dios pedirnos cosas que a nuestro orgullo le parecen ridículas. ¿Cómo voy a volver a la iglesia cuando el pastor me ha ofendido? O yo creo que me ha ofendido. Porque a veces son nuestras imaginaciones. Pastor es sincero, sí, como todo pecador. Yo creo que todo pastor tenemos que tener cuidados con las ovejas, pero como seres humanos seguramente alguna vez pasamos la raya. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted no puede tener una fe de carbonero en su pastor. Usted la tiene que tener es en Cristo y su palabra. Y hasta donde el pastor le enseñe esa palabra y la viva. Imitad a vuestros pastores según sea su fe. Pero hay áreas en las que obviamente ningún pastor, todos los pastores fallamos en algún área. Y usted tiene esa presunción, pero el Señor le dice, ve a tu iglesia, acércate a Él, pregúntale si te ofendió, si era su intención, porque muchas veces nos hacen daño sin querer, queriendo, con la unción del chapulín colorado. Y no lo hacemos. Eso es ridículo. ¿Cómo va a ser? Eso me da pena a mí, yo no voy a hacer eso. Dios suele pedirnos cosas que parecen ridículas, pero es lo que Dios quiere. Viene con la ofrenda. Si traes ofrenda, pero tienes un problema con tu hermano, deja la ofrenda y devuélvete. Ponte cuenta a tu hermano y vuelves y presentas la ofrenda, pero no te la lleves. No estoy hablando aquí de manipulación económica, estoy hablando de cómo pensaría el judío cuando Jesús estaba diciendo eso. Esto no me lo habían dicho nadie, pero Jesús es el mejor intérprete de la ley porque Él es el Dios que dio la ley. Así que si no la interpreta alguien, ¿quién puede interpretarla? Y Dios nos está diciendo esta noche por medio de esa escritura, eventualmente os pido cosas que os parecen, que os avergüenza. Por ejemplo, algo que nos avergüenza, que luchamos con el orgullo. Predica el evangelio a toda criatura. Ya sé, usted venía en la calle y en cada persona que encontró en la esquina le dijo, Cristo murió por pecadores, arrepiéntese, ¿cierto? Y en la empresa usted se la pasa a todo el mundo diciendo, Cristo murió. Allá Alvarito se le tiene ese conjunto al derecho y al revés, solo diciéndole, arrepiéntanse porque Cristo murió por pecadores. ¿Cuántos de nosotros en ese sencillo mandamiento del Señor nos avergonzamos de hacerlo? Nos parece incluso, no, al doctor, yo todavía se lo digo al zorrero, con ese sí me atrevo, pero el doctor, 7 títulos,
y el último se lo dio Santa Fe. No, esto es increíble. No lo voy a decir, porque me parece, me avergüenzo. Por eso el Señor dice que el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante del Padre. Josué no se avergonzaba, se acercó a Jesucristo y vamos a hacer lo que Dios dijo. Por ridículo que les parezca, por estúpido que parezca a los ojos tontos de unas criaturas todavía perniciosas y pecaminosas, porque aunque somos redimidos todavía pecamos. No importa lo que ustedes crean, vamos a hacer lo que el Señor dijo y a marchar y dar la vuelta por la ciudad. Y en el último momento dijo: griten ahora, no griten sino hasta que yo les dé la orden. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Dígalo, hermano, fuerte. ¿Qué hizo el pueblo? No esperen que se caiga este lugar. Y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro, ¿qué le pasó? Tal como Dios había dicho. ¿Qué honró el Señor? Su palabra. ¿Qué honró en su pueblo? Su obediencia. Es todo lo que Dios quiere, que honremos su palabra y que obedezcamos. Eso es todo. Ese es el camino a una victoria segura y absoluta. Honrar su palabra obedeciéndola. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. ¿Y qué pasó? La tomaron. Dios suele solicitarnos hacer cosas tan sencillas que nos parece increíble que puedan funcionar. Pero confiemos en Él, su testimonio, su palabra no fallará ni nos avergonzará. No siempre las entiendo en su plenitud, pero las creo porque están en la bendita Escritura. Algunas cosas parecen tan simples como cuando Dios dice a Naamán por medio del profeta, ¿recuerdan? Al leproso Naamán le dijo: vaya al Jordán y sumérjase 7 veces. ¿Y qué dijo el profeta? Paráfrasis mío: qué ridiculez. Habiendo tantos ríos en mi territorio, en Asiria, ahora se me escapa. En su tierra natal había muchos ríos. Dice: ¿cómo por qué tengo que ir al Jordán? Qué ridículo, aquí hay agua. Y cuando llegó, estoy seguro que pensó: me meto, qué frío. Salió, no pasó nada, la lepra no se iba. Pero ¿cuántas veces dijo Dios que se metiera? O como cuando Jesús se arrodilló, tomó polvo, tierra, barro, echó saliva, se la puso en los ojos al ciego, le dijo: váyase en el estanque. Esto es ridículo. ¿Usted cree que Jesús no había podido decir: recibe la vista, y hubiera ocurrido? Pero Dios a veces, para probar nuestra confianza en Él, nos hace hacer cosas que parecen ridículas, pero que si le obedecemos veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. No vaya a ir a donde el vecino ese que le hace ruido toda la noche y quedarse en la noche dándole 7 vueltas al edificio. No va a caer. Eso fue un hecho histórico, pero nos enseña principios. O cuando le dice al cónyuge: mire esto tan sencillo, trátala a ella como brazo frágil. Es todo lo que quiero. Trátala como brazo frágil. Pero es que el matrimonio está mal, la sexualidad está mal, no nos entendemos, siento que su corazón no está conmigo. Y el Señor le dice: trátala como vaso frágil. No quiere más. Ay, yo pensé que había que ayunar, traerle todos los sueldos del próximo año al pastor, cosa que usted debería hacer. Estoy bromeando. No, Dios está pidiendo cosas que sencillas, pero van a funcionar. Primero, porque Dios conoce su creación, y en segundo lugar, porque Él es soberano, y en tercer lugar, porque Él honra su bendita palabra. Hágalo y verás mi gloria. O a veces le dice a ella: respeta a tu marido, es todo, respeta. O a veces le dice: mire, este principio casi siempre que yo enseño en el estudio prematrimonial, a veces lo he dictado para parejas que ya están en la iglesia, pero
porque llegaron, tenían un matrimonio, tienen años, nunca les hablaron que es el modelo matrimonial bíblico, y se lo enseño. Cuando llegamos al punto de la sexualidad, pasamos a 1 Corintios capítulo 7 y ahí hay unos consejos, recuerdan, y uno de ellos es, en cuanto a la conyugalidad, no os neguéis el uno al otro. ¿Por qué? Para que no caigan en tentación por la abstinencia. Solo cuando se pongan de acuerdo para orar, y eso de mutuo, no que yo digo, ya no, mi amor, es que yo siento orar 6 meses. Y él dice, bueno, mi amor, yo entraré en ayuno. No, dice de mutuo acuerdo, y entonces inmediatamente termine el periodo que acordaron para orar, vuélvanse a juntar. Yo leo ese pasaje y se me antoja apresurado de parte del apóstol. Corran otra vez a estar juntos. ¿Para qué? Para que vuestra incontinencia no os meta en una terrible tentación. El 99.9% de los adulterios, si bien provienen del pecado del adúltero, tienen el ingrediente de que el cónyuge le abandonó afectiva y sexualmente. Es terrible. No estoy diciendo que no hay adúlteros que tienen esposos y esposas maravillosas, pero por su pecado. No estoy ni justificando el pecado. Estoy diciendo que ese ingrediente es alto. Muchos caen en adulterio por omitir esa sencilla palabra que hasta nos hace dar risa. Cada vez que no neguéis el uno al otro, sí es cierto, se ríe porque cuando tiene que ver con nuestra intimidad lo tomamos con alegría, espero, porque para el puro todo es puro. Otro sencillo principio que sobre todo los jóvenes lo toman en poco: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, tenga larga vida y prosperes. Tan sencillo. Es tonto ese principio. Como porque, solo porque tengo que decirle buenos días mamita, te quiero mucho, que cuando me mande fuerte yo, a pesar de que no siempre tienen la razón, porque en Hebreos capítulos 12 o 13 nos dice, estoy luchando con mi memoria, la edad no viene en vano. ¿Sí? Él dice, hablando del castigo, dice, porque aún ellos os castigaban equivocadamente y los venerabais. Quiere decir que el Señor muchas veces nota que por nuestro pecado aún a nuestros hijos los corregimos injustamente. A veces porque llegué cansado y ¡cara, vaya, pum! Y a veces ni le pedimos perdón. Y sin embargo nuestros hijos, como perritos, y lo digo con ternura, a pesar de nuestros pecados, corren y nos abrazan, nos besan. Dice, por eso dice, y aún así lo venerabais, cuanto más al Padre de las luces. Dios quiere que entendamos sencillos principios. La fe no nos demanda cosas demasiado más allá de nuestra potencia. Dios nunca pide nada más allá de lo que podamos soportar. Y junto con la prueba siempre da la salida, siempre. Les entregó la ciudad y les dijo cómo tomársela. Todo lo que tenían era que ¿qué? Obedecer. Tercero y último punto, y aquí quiero terminar: no perecer. Noten lo que dice Hebreos 11:31. Léanlo conmigo, por favor. Ahora, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Algunos autores, tratando de ilustrar, algunos quieren tipificar, yo no veo el tipo, pero ilustrar, que es un término que me parece más correcto para este ejemplo, quieren ver en la ramera a la iglesia gentil, a la iglesia que tenía muchos dioses, a la que Pablo le fue a predicar y la trajo al arrepentimiento. Pero el punto no es ese, el punto es este. Dice que por la fe una mujer tan perversa y tan pecaminosa negociaba con su cuerpo, y sin embargo le creyó a Dios, le creyó a los enviados de Dios y en su mensaje de destrucción que ellos traían, y por esa fe tomó la decisión correcta, porque la fe nos fue dada para, creyendo, tomar el camino
correcto. Regularmente, hermanos, Jesús mismo lo dijo: entrad por el camino angosto, difícil, el de la humillación, el de la negación, el del reconocer su pecado, el del arrepentimiento. Y eso es lo que está diciendo esta noche, en mi opinión, a la luz de este pasaje bíblico. La ramera creyó en Dios, a los enviados de Dios, le creyó su mensaje y tomó la decisión correcta. Y por tomar la decisión correcta, que provenía ¿de qué? Aquí nos dice que esa decisión ¿de dónde provenía? De la fe. No venía de su inteligencia, no venía de su moral. Muchos de los que estamos aquí hoy también pecamos, digan amén, en cualquier área, y venimos avergonzados a Cristo, pero recordamos que Cristo murió por mis pecados, pasados, presentes, y lo digo con tristeza, pero con realidad, incluso futuros, y puedo venir a Él arrepentido y seré limpio y seré blanco como la nieve si vengo arrepentido y a Él. Y por esa decisión correcta recibió protección de Dios a través de sus escogidos, fue librada de la muerte y estuvo del lado de los vencedores, del lado del Señor, de los que ganarían al final la batalla. No tema esta noche. Dios quiere que los muros que están delante suyo caigan. Todo lo que tiene que hacer es la palabra de Dios. Dios quiere que las circunstancias que rodean aquello que usted quiere alcanzar se derrumben, pero usted tiene que caminar conforme a la palabra de Dios. Crea en Cristo hoy y los muros caerán, los muros de su incredulidad. Crea en Cristo hoy y en su obra redentora, y como esta mujer ramera librará su vida no solo de la muerte transitoria, sino particularmente de la muerte eterna. Hoy es día de que los muros caigan. Créale al Señor, no se avergüence de llamarlo Señor, Dios y Salvador. En su nombre haremos proezas, no por nuestra capacidad, sino por su misericordia, por su gracia, porque nosotros obedecemos y recibimos los beneficios, y Él recibe la gloria, la honra y la alabanza.